Muy buenos días, el tema de hoy es éxtasis. ¿Por qué éxtasis? Éxtasis, mirándolo a la luz de la palabra, es un estado en el que las funciones sensoriales e intelectuales quedan suspendidas en tanto que el alma, despreocupada del cuerpo, contempla lo sobrenatural. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido un éxtasis en el espíritu, en la palabra, en la revelación de Dios hacia su vida, hacia el propósito y hacia el llamado. En la palabra encontramos a varios siervos de Dios que pasaron por esta situación en un éxtasis. Así como el Señor Jesús tuvo un éxtasis cuando Él fue trasladado al tercer cielo y estuvo con algunos de sus discípulos. Pero encontramos en la palabra en Pablo. Quiero que nos enfoquemos hoy en Pablo. Vamos al libro de 2 Corintios 12, del 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tremendo como el apóstol Pablo tiene un éxtasis en el cual el Señor lo lleva aún al tercer cielo, a mostrarle el paraíso. Pero cómo este hombre no se jacta describiendo y diciendo que el Señor me llevó, me usó, me dio revelación, me dio conocimiento, me habló sobre el futuro, bueno, muchas cosas que podían haber sucedido en el apóstol Pablo. Como hay personas que se jactan que Dios me reveló, Dios me mostró, Dios me llevó al tercer cielo, me mostró cosas, inclusive personas que han escrito libros, que han vivido situaciones similares, inclusive han vivido personas que han visto la muerte y han estado incluso en el infierno, en el paraíso, y escriben libros. Pero démonos de cuenta que el apóstol Pablo solamente hace una descripción muy corta. Dice que 14 años después, o sea, prácticamente él no se jactaba de lo que el Señor le había mostrado o que lo que la visión era, ya que para Pablo era un hombre poderoso en la oración. Así que para él era natural que el Señor quitara el aguijón, pero yo estoy seguro que la primera vez que oró esperaba obtener un alivio. Pero yo encontraba que este aguijón para Pablo era para que él no se gloriase en las visiones, como él mismo lo dice, se jactase en ese éxtasis por el cual el Señor lo había llevado, porque este es un relato de una de las tantas visiones que el Señor lo llevó al apóstol Pablo, visiones en las cuales él no estuvo con el Señor Jesucristo, él no estuvo en el momento que estaba el Señor Jesucristo, pero como el Señor lo llevó a conocerlo, porque él mismo habla de la revelación de la cruz y lo encontramos en el libro de Efesios, pero el Señor cómo lo usa de una manera sobrenatural en revelación y conocimiento de quién era Jesucristo, porque él era un hombre de letra, era un hombre del vulgo, pero cómo el Señor lo usa con revelaciones en la palabra, porque tenía el conocimiento pero no tenía la revelación. Pero después de que usted y yo miramos en el libro de Hechos capítulo 9, encontramos el proceso que él vivió cuando se encontró con el Señor Jesús camino a Damasco, que se le aparece el Señor y él tiene una conversión que pasa de Saulo de Tarso a Pablo de Tarso, un hombre usado sobrenaturalmente por el Señor, pero cómo el Señor lo usa con visiones y revelaciones y visiones, cómo el Señor lo usaría a él de una manera sobrenatural. Y él oró y estaba esperando tener un alivio del Señor en cuanto al aguijón. Pero no fue así, ya que el aguijón en la carne le seguía hiriendo, no fue quitado. Una vez más él pidió, porque quizás un poco perplejo por el hecho de no recibir una respuesta positiva, él todavía obtenía y esperaba una respuesta del Señor. Así que una vez más se pone delante del Señor y pide que se lo quite, y por fin, después de un considerable periodo de tiempo, la respuesta llega y es muy clara. ¿Qué sucede? Hay momentos en los cuales usted y a mí el Señor nos revela algo. Nos da una visión y es como que sale el alma del cuerpo, como que el espíritu sale del cuerpo y el Señor lo lleva a esas revelaciones.
¿cierto? Pero después viene el ataque del enemigo. ¿Por qué? Hay veces yo encontraba que este aguijón en la carne era permitido por Dios, que era que Satanás pusiera ese aguijón en la carne para que no él se exaltase sobremanera. Pero hay momentos en los cuales sucede que tenemos un éxtasis en el Señor, una visión, una revelación de Dios, del reino, de cosas por suceder o cosas que están pasando, pero viene un aguijón y ese aguijón viene el enemigo a atacarnos, pero como él viene y clama es al Señor. Él no clama en su humanidad, quejándose ni murmurando, no, él clama al Señor por una respuesta y el Señor le da una respuesta. Ya que esa respuesta que le da el Señor es bástate mi gracia, y es la gracia del Señor. Si fuera una visión o por alguna convicción interior de su mente, no lo sé, pero la respuesta era clara: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ese es el poder del Señor que se perfecciona en usted y en mí, en nuestras debilidades. Ahí se va a perfeccionar el poder de Dios siempre y cuando dependamos del Señor. Él nos dará ese poder, esa fortaleza, esa seguridad en lo que Él ya tiene preparado para usted y para mí. Pero si el Señor quiere hacer un cambio en nuestras vidas, Él sabe lo que está haciendo. ¿Cuál es la debilidad? ¿Qué debilidad tiene usted en este momento? En la cual debilidad esto no lo deja avanzar. Así que si usted se siente de una manera que el diablo lo está atacando y lo hace sentir como miserable, como que no vale, así como se sentía el apóstol Pablo, también está Dios en el asunto, ya que Dios nos hace sentir esto para liberarnos de lo que nos haría inútiles para la obra de que el Señor ya preparó para usted y para mí en el propósito por el cual nos escogió. Pero Pablo sabía que lo peor que podría hacerse era volverse arrogante, soberbio o prepotente o altivo, a causa de las revelaciones que el Señor le daba. Pero evidentemente para Dios era más importante mantenerlo humilde que mantenerlo cómodo, así que permitió que el problema estuviera en su vida. Y ya que la amenaza más peligrosa para cualquier siervo de Dios es el orgullo, es la altivez, es la prepotencia espiritual. Pero cuando usted y yo entendemos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, es lo que el Señor quiere obrar y entender que el Señor quiere hablarnos al corazón. Porque hay personas que se alardean. Sí, a usted Dios le habla, como el Señor le muestra, como el Señor le revela. Usted es muy usado por Dios, es que Dios lo habla con revelación, Él habla en revelación. Hoy Dios le habla en sueños, Dios lo usa con milagros, prodigios. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de no enaltecernos, de volvernos orgullosos o prepotentes. Es que el Señor a mí me usa, es que el Señor no. No, porque hemos escuchado o visto casos en los cuales siervos muy usados por Dios, el orgullo entró en esa persona, la altivez, y cayeron. Ese ministerio se secó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara y dice que el Señor está con los humildes, que los orgullosos los mira de lejos. Por eso es tan importante orar y pedirle al Señor que guarde nuestro corazón del orgullo y la altivez. Si usted y yo somos usados por el Señor, démosle la gloria y la honra a Él, porque ¿quiénes somos nosotros para que seamos usados? Como dice la palabra de Dios, ¿quién es el hombre para que el Señor tenga de él memoria? ¿Quiénes somos para que el Señor tenga memoria de usted y de mí? Por eso es tan importante que dependamos más del Señor y dependamos más de su conocimiento y de su decisión, ya que Él decidió dos cosas como resultado el apóstol Pablo, y una es que nunca permitiría a sí mismo alardearse de lo que el Señor estaba haciendo en su vida, ya que él quería presumir, encontraría algún punto de debilidad o presumiría lo que él iba a hacer, pero deliberadamente, como no pudiera sucumbir a la tentación de ser orgulloso, él quiere enseñarnos algo y es intentar actuar para mantenerlo humilde, ya que hay mucha gente hoy en día que creen que la vida es un asunto suyo mantener a alguien humilde. Ellos nunca los animan ni les hacen agradable porque temen que se les suba a la cabeza, pero jamás se les ha dado esa responsabilidad a nadie. Pero el Señor quiere que usted y yo, en otras palabras, que Él solo quiere es que usted y yo podamos mantenernos humildes, asimismo depender como lo dice Él, ya que el apóstol Pablo nos dice que el recordar al mismo quién es realmente, que Él en que se gloria en sus afrentas, en tribulaciones, en persecuciones. Él no se alardeaba de la situación que vivía, de las visiones que el Señor le revelaba, sino más que todo se alardeaba por las tribulaciones y persecuciones que Él tenía. Hoy le oro y le pido al Señor que si el Señor a usted y a mí nos lleva a un éxtasis en la palabra, en la revelación y nos lleva hasta el tercer cielo, que le demos la gloria y la honra a Él. ¿Para qué? Para que sea Él glorificándose a través de nuestras vidas, pero para Él, por Él y en Él. Hoy le oro y se le pido al Señor que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén.